todos. Como ya me han presentado previamente, pues soy Marina Roldán, de la Universidad de Gerona, y nosotros trabajamos precisamente en la genética, ¿sí?, de la gamba, bueno, en algunos de los aspectos genéticos de la gamba, ¿sí? Entonces, hoy os voy a traer unos resultados que son muy frescos y que incluyen una terminología, ¿sí?, porque cuando hablamos de genética, aquí ya se ha mencionado, hay muchos aspectos, muchos más aspectos de lo que las chicas han descrito, que lo han hecho muy bien, ¿sí? Lo digo para que os quedéis tranquilas, porque lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Por lo tanto, yo ahora voy a entrar en un detalle que ellas lo han comentado y que corresponde a esta terminología, que es demografía genética. Es igual que la demografía humana, la demografía que se utiliza, por ejemplo, para hacer historia o geografía asociado a aspectos de la especie humana. Intentaré explicarlo lo mejor posible, luego si queréis puedo contestar alguna pregunta, no hay ningún problema. Esta foto me gusta mucho, la sacó Melania, aquí presente, estudiante de doctorado, ya no está haciendo esta parte, en una de las salidas a bordo de la Nova Gazela, y aquí estáis vosotros saliendo precisamente a pescar la gamba una mañana. Muy brevemente, ¿por qué a los genéticos nos interesa la gamba? Bueno, porque podemos aportar mucha información que es una información que no se ve, es invisible, digamos, a los ojos, ¿no? Precisamente porque está oculta o la tenemos que ir a buscar precisamente en esos cromosomas, en ese ADN que cada individuo posee. Por lo tanto, nosotros en realidad lo que estudiamos es el genoma completo a través de algunos genes determinados. La genética, bueno, esta no es la primera vez, ya me conocéis, ya he venido varias veces y por ejemplo, fue la primera vez que vine, ya hace unos cuantos años, en donde hablábamos de la identificación de posibles otras especies. Si recordáis, hablábamos también de la Aristomorpha foliacea, ¿sí? Y ahí sí que encontramos y detectamos una especie nueva cuando hicimos todo el análisis mundial de estas dos gambas. Encontramos una nueva especie en Australia, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, las pesquerías de Mozambique, que por ahí podían pensarse que eran otra especie, que no eran Venatus, sin embargo confirmó que era la misma especie nuestra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto ya lo hemos estado trabajando. También hicimos, yo os lo presenté, la calidad genética de las distintas poblaciones, en aquel momento con unos genes que son distintos a los que yo hoy voy a hablar, pero que nos da la misma información. Desde la genética podemos saber si una pesquería es sostenible, porque tenemos índices que podemos calcular en donde nos dice cómo está esa calidad o esa salud genética de esa población. En cambio, lo que nos queda por hablar, bueno, el año pasado os vine también y comenté la dinámica reproductiva. Nosotros hemos sido los primeros que hemos hablado de cómo se reproduce la gamba, hemos confirmado cómo se reproduce la gamba haciendo un análisis de las hembras, los machos y los espermatóforos, porque como las chicas ya bien han explicado, no se pueden analizar los hijitos de cada una de las parejas como podríamos hacer en cangrejos, por ejemplo, porque las hembras de los cangrejos, al menos de algunas especies, lo llevan aquí en la panza, entonces se puede identificar cada individuo y podemos saber quién es el padre de esos individuos de esa hembra. En el caso de especies como esta, en donde eso no se puede hacer, lo podemos inferir, en este caso, por las características biológicas, a través del saco de esperma que cada hembra lleva. Eso lo presentamos el año pasado y pudimos ver que obviamente eran polígamas, tanto de un lado como del otro, o sea, tanto las hembras como los machos. Y hoy lo que voy a presentar, como dije antes, la demografía genética y por supuesto todo tiene relación con la gestión y la conservación, que es vuestro objetivo o nuestro objetivo, incluyendo, tomando un poco las palabras de Sergi, la cogestión. Bien, muy brevemente para situarnos, hablamos de ADN, pero en realidad el ADN está en los cromosomas, está empaquetado en cromosomas. Esos cromosomas, cuando hablamos de un individuo, si nosotros estamos analizando un individuo en concreto, un gen concreto,
estamos en realidad genotipándolo, ¿sí? Caracterizándolo solo para ese gen. Pero la mitad de la información que tiene ese gen se la ha dado la madre, esta información se la ha dado, por ejemplo, en este caso el padre, y esta otra información se la ha dado la madre, ¿sí? Que la pasa a través del ADN, a través de esos cromosomas que se ven en el momento de la formación del cigoto. Por lo tanto, lo que yo quiero representar aquí es cuando estamos analizando esta generación, que sería la generación, por ejemplo, a tiempo 1, estamos observando en realidad también la situación genética de la generación a tiempo 0, que es los padres, ¿sí? Y eso es un poquito lo que hemos hecho. Recordamos la situación del año pasado. El año pasado, además de ver precisamente cómo se reproducía la dinámica reproductiva de la gamba, también os presenté el análisis de parentesco. El análisis de parentesco, dicho muy brevemente, acá tenemos en amarillo las hembras analizadas, en verde los machos analizados que cohabitan simultáneamente en ese momento, ¿sí? Estamos en periodo de reproducción, en verano, y también analizamos desde un punto de vista genético los espermatóforos que esas hembras llevaban enganchados en la télica, ¿sí? ¿Y qué es lo que vimos aquí claramente? Vimos claramente que hay una proporción de esos machos, esos padres putativos de la generación siguiente, digo machos posibles o potenciales, repito porque no podemos confirmarlo con los hijos, ¿sí? Que se solapa con la zona verde, que son los machos que están cohabitando, ¿sí? Con las hembras. Sin embargo, teníamos claramente este otro pico que se salía totalmente de la zona de solapamiento con los machos. Por lo tanto, esto ya nos está indicando que estos espermatóforos venían de otras zonas, no de la zona, en este caso, Palamos, que es nuestra localidad modelo. Por lo tanto, acá ya teníamos indicios, ¿sí?, de aporte de machos de otras zonas. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con este lado de la investigación, hemos avanzado en uno de los objetivos dentro del proyecto, o del subproyecto, digamos, que ha mencionado Batis, y que es la demografía genética. La localidad modelo es Palamos, aunque tenemos datos de otras zonas de pesca, como ya han indicado previamente, y lo que hemos hecho con la colaboración, obviamente, de todo el equipo de la Nova Gacela, no sé si están por aquí hoy. Sí. ¿Sí? Es lo siguiente. Hemos hecho un muestreo de los individuos adultos, ¿sí?, con la red correspondiente, y luego con el sobrecupo hemos recolectado los juveniles correspondientes. Y entonces hemos hecho el análisis tanto de los adultos como de los juveniles. Esto lo hemos hecho en el año 2016, ¿sí? Me viene muy bien la presentación anterior de la moral porque estamos, como veis, complementando la información para poder rellenar todo ese puzzle. En el año 2016 lo que hicimos fue un muestreo de invierno, en la situación anterior, donde hemos obtenido machos adultos y juveniles, y en verano hemos hecho lo mismo, y por lo tanto lo que hemos podido hacer es una comparativa adulto-juvenil en cada una de las dos periodos del año, pero también invierno y verano. Aquí lo que hicimos fue una extracción de ADN de cada individuo, la que utilizamos siempre para la gamba, que la tenemos muy por la mano, y hemos analizado de esos genes que mencioné antes brevemente, 10 loci. Esos 10 loci son microsatélites, son unos genes o unos marcadores moleculares muy precisos, y por lo tanto nos van a dar también una información muy precisa. Realizamos diversos tipos de análisis, algunos clásicos como es la diversidad genética, para poder también ir controlando esta salud
genética a lo largo de todos los muestreos, y hemos utilizado también índices de divergencia y un test de asignación de individuos a cada localidad. Además, hemos hecho la medida de cada individuo, ¿sí?, del cefalotórax, para poder ver y confirmar si había un crecimiento de los juveniles entre el muestreo de invierno y el muestreo de verano, y correlacionarlo con los datos genéticos. Y aquí tenemos los resultados. Como podemos ver, ¿sí?, tenemos los juveniles de invierno con una media de largo, los de verano han crecido, ¿sí?, y también tenemos, como podemos ver, tanto los machos adultos de invierno como los de verano tienen más o menos el mismo tamaño, cosa que esperábamos, ¿sí? Este crecimiento, no esperábamos por la bibliografía un crecimiento tan grande. Cuando confirmábamos si eran o no juveniles, también veíamos una característica biológica que habían descrito ya previamente Ciscusarrá y Demestre hace unos cuantos años, que es si el petasma está fusionado o no está fusionado, ¿sí? En este caso concreto confirmamos que todos los individuos menos uno tenían el petasma ya fusionado. Con respecto a diversidad genética, podemos ver que los índices son muy similares en todas las muestras, y en este caso este es el índice de salud genética que os mencioné antes, sigue estando correcto, y dentro de los parámetros para la especie. Bien, con respecto a la divergencia genética, que es lo que nos interesa también para el tema relacionado con la gestión, cuando hablamos de divergencia genética hablamos de diferencias, ¿sí? Si tenemos diferencias en los grupos de poblaciones que estamos analizando, o en este caso en los grupos de datos que estamos analizando. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que, como podemos ver aquí, los juveniles de invierno sí se diferencian genéticamente de los juveniles de verano. Esto ya nos está indicando algo muy importante, y es que no son idénticos genéticamente, ¿sí? Estos juveniles de invierno también se diferencian de los adultos de invierno, capturados en el mismo momento en el mismo muestreo, ¿vale? Sin embargo, no se diferencian con los de adultos de verano. Y luego, el resto de las comparativas, no tenemos diferencias genéticas, no tenemos diferenciación. Bien. Este es el resultado del test de asignación. Es un test de asignación genética de individuos. Pensad que esta metodología es una metodología muy precisa. Es el mismo tipo de metodología que se utiliza para hacer la identificación en caso de humanos, por ejemplo, cuando hay una violación de una mujer por más de un individuo y se extrae semen de esta mujer. Y entonces se quiere confirmar si un sospechoso, se tienen varios sospechosos, y entonces se quiere confirmar si esos sospechosos son realmente los que habían agredido a esa mujer, obviamente, para hacerle una penalización. Es exactamente el mismo tipo de técnica. Tiene una precisión de un 99,99999%. Eso significa que la probabilidad de que otro individuo con las mismas características genéticas pudiera ser el sospechoso es bajísima, ¿sí? Escogido al azar, obviamente, es bajísima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí estamos haciendo lo mismo para intentar asignar esos individuos que nosotros hemos genotipado a las diferentes muestras que podemos comparar. Como dije antes, hay otras dos muestras que nosotros hemos utilizado también para poder determinar el origen de esos individuos, y son muestras de Blanes y de Palamos, porque nosotros tenemos otros datos que tienen que ver con lo que presentó o comentó Batis. Es que a lo largo de toda la costa tenemos 7 localidades muestreadas, y esas localidades muestreadas nos han servido para poder comparar con esos genotipos. Si nos situamos en estos momentos, tenemos 28.000 genotipos para analizar desde el punto de vista estadístico. Esto es un volumen de datos impresionantes en genética, ¿de acuerdo? Esto es muy pequeño lo que os estoy presentando. Bien, el tema de los colores, ¿sí? Interesa, nos situamos nuevamente. Esto sería Palamos, que es nuestra localidad modelo. Los juveniles y los de invierno, los adultos,
invierno y verano son de Palamós, y hemos hecho además la comparativa de entre ellos con rosas, con blancas y con cualquier otra, ¿sí? ¿De acuerdo? Cualquier otra de las localidades que pudieran enviar individuos aquí a Palamós. Y como podemos ver, interesa esta columna básicamente, o me voy a poner en detalle en esta columna. Este color naranja me está diciendo lo que sería el autorreclutamiento. Sí, aproximadamente en este año, en el 2016, los individuos que eran adultos en verano provenían de la misma Palamós. Eso significa que hay una producción local que se queda retenida, como explicó previamente Morán, aproximadamente este año alrededor del 42%. ¿Sí? Pero no todo es eso. Esos machos de verano provienen en una parte más pequeña, ¿sí?, de esos juveniles de invierno que también hemos analizado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y fijaros en este valor de aquí, que más o menos es un 15% aproximadamente, que provienen del norte, que provienen de Rosas. Y aproximadamente un 25%, ¿sí?, entre 25 y 27%, provienen del sur, de Blanes. Y un pequeño porcentaje corresponden a individuos que son aportados de otras zonas. ¿Sí? Nosotros tenemos un muestreo un poquito más al norte de Rosas, que es por de la Selva, podría ser. ¿De acuerdo? Sí, por lo tanto, resumiendo, lo que nosotros hemos encontrado es lo siguiente. Entre los juveniles de invierno y de verano tenemos un crecimiento mayor de lo esperado, tenemos además en este año en concreto el petasma fusionado, tenemos una divergencia genética grande, ¿sí?, y un test de asignación que nos está indicando que aquí hay individuos que ya vienen de otras zonas. ¿De acuerdo? Y en el caso de los adultos de verano, tenemos una aportación de esos juveniles de invierno que son de producción propia, ¿sí?, los adultos también de producción propia o local que habíamos analizado en invierno, pero además todas esas otras aportaciones de las localidades, podríamos decir de momento, vecinas. Bueno, por último, la que está llevando el análisis de datos de esta parte de la demografía genética es Alba, que ha sido mamá hace un mes y que está entonces de baja maternal y no nos acompaña hoy aquí, pero está presente, y el resto del equipo, algunos de los cuales ya no forman parte, pero han participado en el muestreo o en las extracciones de ADN, en las distintas fases previas de este trabajo, que como ya dijeron ha sido financiado por el Ministerio Español. Pues hasta aquí mi presentación.